Una de las líneas de la nueva ruralidad quiero iniciar con este concepto porque durante mi tiempo dentro de la educación rural he escuchado el término nueva ruralidad, pero solamente lo definimos solamente desde el diccionario. Entonces, los procesos de investigación tienen que ir más allá. Entonces, le pido a Alfonso que quedemos en esta partecita tan amable, en esta diapositiva. Bueno, vamos a iniciar con el constructo de la nueva ruralidad. La nueva ruralidad no se construye por sí sola. De hecho, varios pedagogos e investigadores en el tema de educación rural y en el tema agrario, por ejemplo, Bonal es uno de los que dice que la nueva ruralidad se construye por otros conceptos y por otras situaciones y dimensiones. Vamos a empezar entonces con la primera, evidencias de la nueva ruralidad. Las evidencias de la nueva ruralidad desde Bonal Díaz, 2004, nos permite hacer una lectura. Los modelos de desarrollo agrario adaptados en Europa y que muchas veces fueron, y la gran mayoría fueron traídos a Latinoamérica, no se pueden poner en la misma mesa y hablar de educación rural y tema agrario de igual manera, porque la situación agraria en Europa y en América Latina son totalmente diferentes. Entonces hay una configuración que no se puede decir que es igual. Hay algo muy interesante de uno ir a la búsqueda de estos antecedentes, es darse cuenta en esta lectura de que la nueva ruralidad para muchos inicia desde la revolución industrial. Cuando empieza la revolución industrial, hay una modificación, una configuración del campo, del tema agrario, hay una configuración de esas poblaciones alejadas de la urbe. Entonces se empieza a configurar, pero para otros inicia en la nueva globalización. Dice así, desde el año 1970 hay una crisis económica en Colombia y aquí ya entrando a Colombia hay una configuración del campo. Entonces hay una fragilidad de las economías del territorio. ¿Qué significa esto? De que Europa ha tenido unas herramientas y ha tenido estrategias políticas, estrategias económicas, estrategias de tecnología, estrategias de planeación para enfrentar las crisis y los choques económicos que han surgido en la historia. Mientras que en Latinoamérica hay unas dificultades enormes para poder enfrentar esa crisis. Hay unas ausencias, eso ya desde esa época, estos pensadores dicen que América Latina venía con unas ausencias, especialmente Bonal dice que venían unas ausencias en Latinoamérica como un efecto dominó que iba atropellando la vida del campesino, estaba atropellando la economía del campesino, la producción del campesino, porque empieza esa globalización a entrar con una infraestructura, una infraestructura de empresa, una infraestructura industrial, y empiezan desplazamientos aumentando la crisis, no solamente del sector agropecuario, sino también del sector social. De esta manera, entonces, las evidencias son muchas. O sea, no se puede decir de que la nueva ruralidad es hoy y que la pandemia da una nueva ruralidad. No. Hay una nueva ruralidad que empieza desde la época de la era de la revolución industrial y viene configurándose durante todo este tiempo hasta esta fecha. Hoy en día uno encuentra investigaciones del año 2019, 2018, de que aún se está modificando la nueva ruralidad. Entonces, por esa razón, yo empecé con las evidencias de la nueva ruralidad para poner un poquito el contexto. Dentro ahora en la heterogeneidad en las acciones de producción. Eso es algo muy económico, pero es algo muy interesante. ¿Por qué? Esto visto desde quién? De Mascheroni, que es una investigación también que se realiza en México, es muy interesante leerla. Entonces aparece que la tradición del sector agropecuario de nuestros campesinos es producir hortalizas. En su gran mayoría uno piensa que el campo produce hortalizas, que es lo que uno ve en el campo, árboles, ¿cierto? Pero hay unas configuraciones ahí diferentes y es que la producción agraria pasa a otro sector. Entonces empieza a verse que la producción ya no es de sembrar hortalizas o sembrar el café, sino que empieza a haber un turismo ecológico entre las veredas, empieza a haber otras producciones como la palma de cera en el caso de Colombia, se empieza a ver la ganadería, se empieza a ver la minería. Entonces, Alfonso, si por favor me pasa la diapositiva, tan amable.
entra otras configuraciones. Entonces es algo muy interesante uno volver a leer el censo de 2014 que se hace en Colombia sobre la situación agraria. Y en el 2014 vemos entonces lo siguiente. Yo quiero, esta imagen que está acá, vemos entonces cómo el campo se ha venido configurando. Entonces vemos acá Marmato y vemos acá una siembra de café, de plátano, o sea, las tierras que estamos enseñados a ver en nosotros, en el suroeste en este caso, o en algunas partes de Caldas o en muchas partes de Antioquia, y vemos esta minería de Marmato. Entonces, vemos cómo esa heterogeneidad, que sería un nuevo mecanismo de producción económica, como la minería también va a configurar el campo, también está configurando la producción del campesino, también está trayendo consigo vectores e indicadores de desplazamiento de población, de la economía del campesino, se va modificando, ¿cierto? Vemos entonces aquí otra parte interesante que es la heterogeneidad en tiempo y espacio. Esta situación de tiempo y espacio lo vamos a remitir de la siguiente manera. Cuando uno empieza a hablar de nueva ruralidad, como ya lo hemos escuchado ahorita, de que hay otros mecanismos de producción en nuestros campos, uno va a la investigación de Pérez Farah 2006, colombiana, habla de una investigación de género de la ruralidad y empieza a hablar de cómo la mujer va configurando también el campo, cómo la mujer en el transcurso del tiempo va cogiendo poder social dentro del sector rural y cómo venía siendo invisibilizada en la época de la revolución industrial y antes, en ese siglo donde se empieza a ver una maquinaria enorme de producción agraria, se empieza a invisibilizar a las mujeres. Pero esta investigación en 2006 nos muestra que la mujer empieza a transfigurarse y a conocer en la posición que debe tomar. Entonces, el sector rural ya no se puede relacionar con unas características clásicas que lo venimos definiendo constantemente, no. Ya hay una de las características es que hay una baja densidad de población, de que es lejano, de que es un sector donde es difícil llegar porque las carreteras aún son del siglo XVIII, hay todavía caminos de herradura, etc. Pero entonces tenemos que ver la ruralidad desde el marco de la nueva ruralidad, ver un campo principalmente en rasgos culturales, donde hay unos rasgos de mercado, donde se realiza en el campo también una microempresa familiar, ¿cierto? Entonces, ese concepto de heterogeneidad de tiempo y espacio ha abierto una brecha enorme entre campo y ciudad. Claro está, que entonces uno ahí empieza a ver toda esta cantidad de información y se da uno cuenta de lo siguiente. ¿De qué se da cuenta? De que los POT que se están construyendo o que se construyen en los municipios, los planes de desarrollo de los municipios no están conversando con esa heterogeneidad en tiempo y espacio. Y entonces cuando no hay una conversación, una comunicación adecuada, se empieza a transfigurar el campo en una isla aparte de la urbe. Y entonces dentro ahora la educación, dentro de las escuelas, cómo los PEI se están configurando para entender y para dinamizar la heterogeneidad en tiempo y espacio, cómo se están modificando y se están construyendo la resignificación de la heterogeneidad en naciones de producción. Entonces eso se tiene que poner a conversar, tiene que haber un puente, y el puente de la educación. Por esas razones en la literatura, la nueva ruralidad es una constante configuración de diferentes dimensiones. El campo no tiene unos bloques de cemento que no deja que pase la información, al contrario, ya el campo está abierto donde llega la cantidad de información presente. Entonces aquí en estas imágenes que vamos viendo constantemente podemos entender dos situaciones. Una, de que el campo se está percibiendo de una manera aislada en tiempo y espacio. Primero, aún tenemos concepciones, tenemos las concepciones, esos conceptos de que como es campo, es un lugar muy alejado, que no se puede llegar, en su lugar que tiene pobreza, en su lugar donde hay violencia, aquí en Colombia, lógicamente, porque la mayoría del conflicto armado se desarrolló en el campo,
Entonces, tenemos aún esas concepciones. ¿Qué pasa ahora con la heterogeneidad de tiempo y espacio? Es que las se tienen que empezar a configurar de esta manera. ¿De qué? Dentro de la heterogeneidad, tanto de producción como la heterogeneidad en tiempo y espacio. Bueno, en la otra parte, en la otra línea, vemos la multifuncionalidad. Esta multifuncionalidad, la OCDE en el año 1998 la propone. Luego por allá Blanca Rebeca Ramírez, en una investigación mexicana, 2003, empieza funcionalidad. De dos maneras. Una empieza a separar de una vez, dice, no, es que hay una vieja agricultura y hay una nueva agricultura en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces ya no se podía medir la agricultura en Europa con América Latina porque allá en Europa empezaron a tener herramientas con que soportar las crisis y aquí en Latinoamérica hubo un efecto dominó que empezó a retrasar. Entonces la multifuncionalidad nos dice a nosotros, ya el campo no solamente va a producir los alimentos, sino que también empieza a tener otros movimientos que van a configurar la sociedad. Empiezan los movimientos campesinos, empiezan los mercados campesinos, inicia la protección ambiental y las organizaciones para proteger los recursos naturales, inicia la defensa del territorio, empieza a usar la tecnología a favor de propender una defensa de ese territorio. Entonces el campo no solamente para producir comida, sino que también dentro del campo se empieza a hacer esos nichos de movimientos sociales y culturales que van a ir a las urbes a defender los recursos que ellos mismos están utilizando. Entonces, por eso la multifuncionalidad se tiene que tener clara en la construcción de los planes de desarrollo y los PEI de las instituciones. Por eso es importante la Junta de Acción Comunal, porque desde precisamente en esos espacios donde se empieza a resignificar esa multifuncionalidad. Y ahora entra el tema de territorio. Ese tema de territorio no lo podemos conseguir como un espacio geográfico, un espacio de montañas, ríos, y ese territorio como lo ponemos nosotros a los niños a dibujar, dibujen el territorio y los niños dibujan las montañas, sino que el territorio se tiene que transformar en un constructo social, y ese territorio lo transforma la gente que vive en el lugar y la gente de afuera. Entonces hay una construcción de nueva ruralidad que construye el territorio, pero de una construcción social. Entonces el concepto de territorio marcado en la identidad como el colectivo reconocimiento de un intrínseco tejido social. Es muy bacano ver uno entonces en esa literatura al campesino. Vemos a nosotros dibujen un campesino y la publicidad de todos los medios, el campesino, un sombrero, el poncho, el carriel, el machete, el asadón, las botas y la ropa pues sucia de tierra. Y entonces uno cree que ese es el campesino, pero también tenemos campesinos que se visten de otra manera, que son empresarios, que usan corbata, también viven en el campo. Entonces también empieza uno a identificar varios conceptos de territorio. Entonces nosotros tenemos que empezar a desaparecer ese imaginario de que el campesino es el que tiene el sombrero o que tiene pues esta ropa de trabajo, sino que la mayoría de los campesinos tienen otras vestimentas. Entonces aquí empieza algo muy interesante. ¿Qué diferencias o qué diagnósticos ha encontrado los POT, los PEI, los planes de desarrollo para entender cuál es la construcción de tejido para identificar el territorio? Es así como entonces es hora de hacer diagnósticos y iniciar a reflexionar desde el concepto de territorio y nueva ruralidad, de comprender que las universidades deben de empezar a hacer los diagnósticos de qué necesitan esa población de jóvenes que están en la posprimaria, cuál es la situación económica, cuál es la proyección económica, cuál es la proyección cultural y cuál es el tejido social dentro del territorio, porque muchas veces podrán decir vamos a llevar técnicos en producción ganadera, pero resulta que es que el territorio no se presta para la producción ganadera, sino que se presta para producir otras cosas. Entonces es importante que dentro de esta identidad, dentro de este territorio, se haga la construcción de diagnósticos constantes para poder entender la nueva ruralidad y cuándo se está configurando, porque es que la nueva ruralidad no queda estática, se configura constantemente. Yo me atrevo a decir desde la literatura, desde lo que he leído, de que la pandemia modifica la nueva ruralidad. Y dentro acá entonces hablar ya de la parte de
culturas exógenas. Lo llamo así porque hay unas culturas que nacen por fuera del campo, por fuera de lo rural. Y entonces Moreno 2017 nos permite entender que estas culturas exógenas son aquellas culturas que van llegando a nuestras veredas gracias a la comunicación constante que tienen nuestras veredas. Entonces vemos una imagen. ¿Cuáles son las culturas que hemos logrado identificar de la literatura desde Moreno? Y que claro que hay más, pero estas son las que más tenemos como claras hasta el momento desde la investigación, desde la literatura. Es uno, las comunicaciones. Entonces vemos ya nuestras veredas, antenas de comunicación que permiten que los campesinos ya tengan una capacidad de ver el mundo desde una pantalla, ¿cierto? Tenemos acá una imagen, por ejemplo, en Chocó, que llegan computadores, pero no hay electricidad. Tenemos la religión como otra cultura exógena. Tenemos la violencia como otra cultura exógena. Tenemos la música como otra cultura exógena. Nosotros, los docentes, también llegamos con esa cultura exógena. Entonces hay docentes que llegan a las veredas con areta, con el pelo pintado, con camisetas, con logos. Entonces eso también va configurando el pensamiento de la nueva ruralidad y va configurando las estructuras y tejidos sociales. Pero es importante comprender que entre los diagnósticos constantes que se tiene que realizar para poder comprender en qué va la nueva ruralidad, en cómo está, es entender ese tipo de culturas. Entonces nosotros llegamos y al aula de clase colocamos los santos. Eso también es una cultura que llega. En las escuelas tenemos ya patrimonios como los monumentos de la escuela. Entonces vaya pues el directivo rural, tumbe el monumento. El problema que se lleva tan grande porque está entorpeciendo una cultura que no es propia del territorio, sino que es una cultura que llegó. La música también. Entonces tenemos que empezar a educar en todas estas culturas exógenas porque hay algo muy preocupante que decía Moreno 2017, que hay un ocultismo dentro de las veredas. Entonces se oculta el LGTBI, se está ocultando eso. ¿Por qué? Porque es un miedo a romper una tradición conservadora de las culturas exógenas que van llegando. Entonces por esa razón vemos entonces, ya para ir culminando este discurso corto, de que la nueva ruralidad también está enmarcada en 3 sectores. Hay 2 investigadores que hablan de 2 y hay otros 3 que hablan de 3 sectores. Voy a hablar de los 2. Uno es la ruralidad cercana y otro la ruralidad lejana. Entonces, dentro de la ruralidad cercana, ahí han visto que han pasado unas imágenes de unas parcelaciones. Entonces, eso también está modificando la ruralidad en la mayoría de los pueblos, en este caso el suroeste donde estamos nosotros. Esa ruralidad también se va transformando. Y se va transformando. Entonces es preciso decir que entre más cercano está el casco urbano, esa ruralidad tiene un desarrollo más rápido que la ruralidad que está alejada del casco urbano. Entonces muchas de nuestras veredas, nuestras sedes donde están nuestros docentes, están alejadas de la urbe. Esa ruralidad tiene unos retrasos. No tengo pues acá los datos de decir números, cuántos el retraso, pero sí hay un retraso significativo dentro de esta parte. Lo que ahora queda por preguntarnos constantemente es cómo se debe configurar y resignificar y propender esa educación de la que tanto nosotros hablamos, porque somos la profesión que más nos debatimos, que más nos resignificamos en el marco de la reflexión en la nueva ruralidad. Es donde lo estamos dejando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces estamos más bien por cumplir a la burocracia del papel y estamos olvidando que hay una cultura ya de la ruralidad, porque la escuela pasa a ser un símbolo. Y eso es lo que decía pues Miranda Reinaudo 2017, dentro del territorio, empieza la escuela cree que cambia el territorio. Al contrario, el territorio está cambiando la escuela, él mismo lo dice y tiene sus evidencias en la escrita. Entonces, nosotros como docentes estamos intentando modificar un territorio que ni siquiera no estamos entendiendo, o la educación se va a acoplar al territorio y a resignificarlo en conjunto con la comunidad campesina. Entonces aquí hay algo muy interesante. Nosotros también tenemos que hablar dentro de nuestro discurso de la nueva ruralidad, algo que pasó en Colombia, los TLC, y que todavía está pasando. Esos TLC también han ido modificando. La megaminería está ido modificando la ruralidad. La siembra de pinos también está modificando la ruralidad. Entonces, aquí los monocultivos, los latifundios están modificando nuestra ruralidad y nuestros planes de estudio, nuestros PEIs, nuestros POT, nuestros planes de desarrollo están desconociendo en su totalidad el concepto de nueva ruralidad. Ahí es donde debemos entrar nosotros, los educadores, la población, la Junta de Acción Comunal, empezar a resignificar la cultura que tenemos.
la cultura campesina, cómo se ha construido y cómo se ha ido modificando. Ahorita, después de la pandemia, ¿qué nueva ruralidad vamos a encontrar? Esa es la pregunta que yo le hago a mis compañeros de investigación. ¿Qué vamos a encontrar después de la pandemia en temas rurales? ¿Cómo se va a configurar ese pensamiento? Entonces, muchas gracias por la escucha y discúlpeme si me pasé de tiempo.